Imagina una reliquia que podría cambiar el curso de la historia. Una copa que ha eludido a los más poderosos y que promete otorgar poderes más allá de lo imaginable. Después de que los nazis fallaran en su intento de encontrar el Santo Grial, la historia se vuelve aún más enigmática. La década de los 60 reavivó la ambición por descubrir el Santo Grial y lo que encontraron desafió toda lógica. No te pierdas esta segunda parte de este increíble viaje, donde revelaremos nuevos descubrimientos y pistas que podrían desafiar las bases mismas de la Iglesia Católica. Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. Con la espiritualidad, la conexión con el pasado y la búsqueda de significado, inspirando la literatura, el arte y la cultura popular, la entrada a los años 60 trajo consigo un renacimiento en el interés por las reliquias antiguas. En medio de esta atmósfera de misterio y fascinación, la ambición por hallar el Santo Grial comenzó a resurgir con fuerza, despertando antiguos anhelos y encendiendo una chispa de esperanza en la búsqueda de uno de los tesoros más enigmáticos de la cristiandad. Los avances tecnológicos logrados tras la Segunda Guerra Mundial permitieron analizar los candidatos que prometían ser el verdadero cáliz perdido de Cristo. Entre todos, uno acaparó la atención mediática: el Santo Cáliz de Valencia. Custodiado en la capilla de su catedral, este vaso, según las tradiciones aragonesa y valenciana, era el verdadero Grial. Aunque los rumores habían comenzado a ganar fuerza en el siglo XIX, hasta ese momento no era más que otro de los muchos candidatos a la reliquia perdida de la cristiandad. Custodiado en la catedral de la ciudad española durante más de 500 años, el Cáliz de Valencia constaba de 2 piezas: una copa de ágata y un pie de oro adornado con 28 perlas, 2 rubíes y 2 esmeraldas. Un tesoro que parecía inconcebible para un humilde carpintero de Jerusalén. Su lujosa ornamentación había sofocado los rumores sobre su origen sagrado. Pero en 1960, una investigación del catedrático de arqueología de la Universidad de Valencia, Antonio Beltrán, cambió la historia. La datación por radiocarbono reveló que las 2 piezas tenían orígenes muy distintos. La copa de ágata probablemente procedía de un taller palestino o egipcio y fue tallada entre el 400 a.C. y el 100 después de Cristo, fechas que coinciden con la última cena de Jesús. Sin embargo, el pie de oro y la orfebrería fueron añadidos en el siglo XI, probablemente para transformar una simple reliquia en un tesoro digno de su supuesta naturaleza sagrada, la del Santo Grial. La revelación del arqueólogo español sacudió los cimientos de la comunidad cristiana con una fuerza inesperada. En 1960, el Papa Juan XXIII concedió al Santo Cáliz de Valencia el título de Vasculum Domini, o Cáliz del Señor, una distinción que evocaba el sacrificio de Cristo y prometía un nuevo capítulo en la historia sagrada. Este reconocimiento elevó a la copa de la catedral a una fama internacional sin precedentes. Para miles de fieles, el enigma del cáliz perdido parecía finalmente resuelto. La alegada copa, que representaba la alianza del Hijo de Dios con la humanidad, se había revelado ante el mundo. La Conferencia Episcopal Española no tardó en declarar oficialmente que el Cáliz de Valencia era el auténtico Santo Grial. La atención arqueológica se volcó en la ciudad española y el debate sobre su autenticidad se tornó globalmente fascinante. Se inició una ardua búsqueda para reconstruir el hipotético viaje de la copa desde Jerusalén hasta Valencia, una travesía de casi 2000 años, sin certezas sobre si realmente era la copa usada por Jesús en la última cena. Tras meses de exhaustiva investigación y exploración de documentos antiguos, se desveló un sendero que prometía desentrañar el misterio. Tras la muerte de Jesucristo, sus apóstoles emprendieron una misión de expansión hacia tierras lejanas. Hacia el año 62,
los discípulos Pedro y Pablo llegaron a Roma, llevando consigo no solo sus enseñanzas, sino también una reliquia de inmenso valor. En una era donde la religión del imperio se basaba en la figura de un hombre fallecido, la única forma de atraer seguidores era con pruebas tangibles. El cáliz con el que Jesús había compartido su sangre se presentaba como la evidencia definitiva, un símbolo de la alianza divina capaz de cimentar la fe en el corazón del imperio romano. Pero el destino les tenía reservado un giro oscuro. En el verano del año 64, el gran incendio de Roma arrasó la ciudad y el emperador Nerón no tardó en culpar a los cristianos por el desastre. Pedro, el líder de este movimiento emergente, fue martirizado. Sin embargo, antes de su trágica muerte, logró preservar la reliquia más sagrada de su fe, salvaguardando el cáliz en medio del caos. A pesar de la feroz persecución inicial, el cristianismo empezó a expandir su influencia y poder con el paso de las décadas. En este contexto, emerge una figura clave, Laurentius, más tarde conocido como San Lorenzo, quien llegó a Roma en el siglo III desde su hogar en lo que hoy es Huesca, España. En el año 257, con la elección de Sixto II como papa, Lorenzo fue nombrado diácono y encargado de custodiar los bienes y tesoros de la Iglesia, entre los cuales se encontraba, posiblemente, el cáliz que había sido protegido desde la muerte de San Pedro. Pero ese mismo año, el emperador Valeriano lanzó un edicto de persecución que prohibía el culto cristiano y ordenaba la ejecución de todos los líderes eclesiásticos en Roma. Mientras la sombra del martirio se cernía sobre la ciudad, Lorenzo, plenamente consciente de su inminente destino, dedicó sus últimos momentos a esconder el cáliz. En una huida clandestina, se aseguró de que el Santo Grial saliera de Roma, resguardado en las sombras de la noche. Consumido en una hoguera en un cementerio, San Lorenzo se convirtió en santo mientras aseguraba que la más sagrada de las reliquias del cristianismo no cayera en manos del emperador. A partir de su escape de Roma, el rastro del Santo Grial se vuelve enigmático. Las pistas sugieren que Lorenzo envió la copa de Cristo a Huesca, donde, junto a su familia, el cáliz se refugió en monasterios del norte de España. Allí, durante más de 1000 años, la reliquia se transformó y adornó, adaptándose para convertirse en el cáliz digno de un rey. Desde su fuga de Roma, el cáliz permaneció en el olvido hasta una fecha clave, el 14 de diciembre de 1134. En esa jornada, su nombre resurgió en un documento crucial del monasterio de San Juan de la Peña, el más prestigioso de Aragón en la Alta Edad Media. Ubicado en la ladera de una montaña, este monasterio benedictino podría haber sido el guardián de la reliquia. En el inventario redactado por el monje don Carreras Ramírez, se menciona con una precisión inquietante el cáliz que, según se dice, fue firmado con la sangre de Cristo, nuestro Señor. La proximidad de este monasterio a la tierra natal de San Lorenzo sugiere que esta podría ser la copa que había sido rescatada hace 1000 años. En el año 1399, el cáliz resurge en los documentos históricos vinculados al rey Martín I de Aragón. Según los registros, Martín ordenó la transferencia de la reliquia a su residencia en Zaragoza, donde permaneció bajo su custodia y la de su sucesor, Fernando I. Con la muerte de Fernando en el año 1416, Alfonso V asumió el trono y trasladó la copa al Palacio Real de Valencia. Aquí, la historia da un giro intrigante. En el año 1437, Alfonso el Magnánimo solicitó un préstamo a la Catedral de Valencia, dejando el cáliz como garantía. En el documento se especificaba que el depósito era el cáliz en el que Cristo consagró su sangre el Jueves Santo. El préstamo nunca fue saldado y el cáliz, según los registros, permaneció en la catedral. Así, tras 5 siglos, la reliquia parecía seguir en el lugar donde Alfonso la había dejado. La historia del Grial había sido reconstruida con meticulosidad. Aunque no se podía confirmar con certeza que el cáliz de Valencia fuera la auténtica reliquia, su conexión con los eventos bíblicos permanecía en el terreno de lo incierto.
No obstante, esto fue suficiente para situar a la catedral en el epicentro de la cristiandad. La fama del cáliz alcanzó nuevas alturas el 8 de noviembre de 1982, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Valencia para celebrar una misa en la catedral, venerando el cáliz de la Última Cena. Este evento, de resonancia internacional, parecía haber resuelto los enigmas en torno a la copa sagrada. Pero, en realidad, solo se había desvelado el preludio de un misterio aún más profundo, un enigma que amenazaba con desestabilizar los cimientos mismos de la Iglesia Católica, desvelando el secreto mejor guardado de todos los tiempos. No te pierdas la tercera y última parte de este fascinante viaje. La verdad está más cerca de lo que imaginas y el misterio apenas comienza. Si te gusta este tipo de contenido, entonces debes ver estos vídeos que te recomendamos a continuación. No te vayas sin comentar, dejarnos tu super like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.